Buena y calurosa noche. Ya está en el estudio 2 de la televisión pública la ministra de Salud, Carla Bisotti. Claro, hoy una jornada de anuncios muy importantes. Tiene que ver con la tercera dosis, la diferencia que hay entre tercera dosis y refuerzo, que también va a comenzar a aplicarse, y algunas novedades en torno a la vacunación para turistas menores de edad. Pero en todo caso, día de balance para sacarnos algunas dudas y de muchos anuncios. La ministra de Salud, Carla Bisotti, en Desiguales en Vivo. Y además, día de sesión plena, presencial en el Congreso de la Nación. En este momento, ahora está ocurriendo sesión maratónica. Se tratan más de 20 proyectos de ley y el etiquetado frontal es el más importante de todos. Ustedes recuerdan, no hubo quórum el 5 de octubre. ¿Qué pasó de ahora a entonces? ¿Fue una jugada exclusivamente política por parte de la oposición? ¿Qué se busca con esta ley de etiquetado? ¿Quiénes ganan? Y la pregunta es, ¿alguien pierde? Bueno, y la tan mentada confrontación de modelos se sigue jugando en la baldosa del control de precios. Hoy, Feletti, el secretario de Comercio Interior, señaló a 2 supermercados que estarían obstaculizando el congelamiento de precios por reclamar márgenes de ganancia del 30%. Me parece que es muy saludable que se hable tan abiertamente de márgenes de ganancias razonables de las empresas. Así que esto también va a tener un lugar muy protagónico en el Desiguales de hoy. Pablo Caruso, muy buenas noches. Me gusta que hayas utilizado la palabra saludable en el día en el que se vota la ley de etiquetado frontal, ¿no? Capaz que fue de casualidad. Capaz que estás como muy con el tema desde hoy a la mañana, sí, viendo qué iba a ocurrir y qué no iba a ocurrir. Atención, porque también viene hoy aquí a los estudios de Desiguales Sergio Palazzo, candidato a diputado nacional, secretario general de la Asociación Bancaria, para hablar justamente de precios congelados, de salarios, de la campaña, de lo que tiene que ver con la CGT, el sindicalismo en la República Argentina. Bueno, todo esto en una hora de programa que va a volar. Sí, programón de Desiguales en la noche de hoy. Y atención, porque mañana una jornada muy importante, un acto que tiene que ver con el aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner en Morón, pero la televisión pública pone en el aire a las 11 de la noche un documental de producción propia, Néstor Su Huella. Mañana a las 11 de la noche, por supuesto, en el Desiguales de mañana lo vamos a seguir comentando. Bueno, Lucila, ¿vamos? Sí, vamos a meternos en un programa que para mí hoy va a ser un programón. Estamos viendo algunas imágenes de lo que va a ocurrir mañana aquí en la televisión pública a las 11 de la noche, mañana 27 de octubre, lo estamos viendo. Y me contestó, ¿cómo que llegamos? Si recién estamos empezando. Nos despertaba todos los días con una noticia de algo que no sabíamos ni siquiera. Bueno, allí un adelanto, sí, aunque sea un adelanto, como para que efectivamente vayamos juntando interés en lo que mañana a las 11 de la noche va a poner en el aire la televisión pública Trujillo. Saludamos a nuestros compañeros y a nuestra compañera y comienzo por Cande. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Vamos a hablar obviamente de la ley de etiquetado frontal, pero justamente como no es una ley que no se haya implementado en otros países, vamos a ver la experiencia regional, ¿no? Cómo le fue a otros países, en particular el caso de Chile, que es muy interesante justamente porque muchas veces se usa Chile como ejemplo de muchas cosas. Y atención, porque justamente lo que se ve es que no solo es necesaria la ley, sino que también a veces se tardan hasta 3, 4 años en la reglamentación de esta ley, pero ya hay estudios sobre el impacto que tiene una vez que ya se reglamenta la medida. Para derribar 4 mitos. años, Sí, igual bueno, para reglamentar es una eternidad, son tiempos ¿no? políticos. Está claro que si hay presión sobre esto, como creo que la hay, me parece que serán tiempos que nadie puede aguantar políticamente 4 años. Me parece que debería ser más o menos rápido. Una pregunta, perdón que rompa un poquito el esquema de presentación de columnas, pero una sesión de más de 24 horas que se termina discutiendo en la madrugada. ¿Por qué esas cosas ocurren? Porque es de tanto interés los debates para saber qué opinan diputados y diputadas en este caso. ¿Por qué durante la madrugada estas cuestiones? Vos, Ibáñez, esta pregunta. No, porque en general hace mucho tiempo que a diputados le está costando armar las sesiones. Las sesiones siempre se arman con todos los bloques, mayorías, los distintos bloques, mayoritarios y minoritarios, y hay siempre un acuerdo, hay como un poroteo de que yo necesito esta ley, yo quiero tratar esta ley, entonces se acumulan más de 20 proyectos y además en algunos temas particulares creo que para bien, hay mucho interés en participar por parte de los legisladores. De hecho, se estaba especulando que iba a tardar 8 horas
los discursos solo para etiquetado que se Claro. estaría votando a las 12 de la noche. Bueno, pero con más o a la razón, 1 de la si hay mañana. tanto interés por saber qué se opina, cómo se argumenta, etcétera, ¿por qué no se hace un horario un poco más razonable? Además ya Estábamos tenemos viendo Diputados recién, TV, Senado TV. Sí, claro, estamos viendo imágenes en vivo en este momento en el Congreso Sí, va a seguir de la hasta Nación. hasta las 10 de la mañana. Acá la tenemos, mirá. Estaría Sí. Acá están, en nuestro- cerrando más o abajo menos la suyo. sesión 10 de la mañana. Hoy es el día del fútbol. Si alguna vez se modificó una regla y se habilitó la ley del offside, ¿por qué no se puede modificar? No sé, que el quórum una vez que se consigue después se sostiene. Bueno, qué sé yo. Bueno, Pablo. Caruso no quiere trabajar toda la noche, ¿no? Ustedes se dan cuenta. No, si fuese al diputado, contrario. pero tiene un primero que haría. No, pero me parece que Es cierto. Es cierto porque hay leyes que son particularmente interesantes del debate. Yo recuerdo, por ejemplo, la ley del aborto, que también fue una sesión maratónica, hubo una continuidad y un seguimiento del debate. A veces no necesariamente que haya 8 horas de debate implica que sean temas de interés o de seguimiento. Bueno, es cierto ¿a lo que qué vos decís, hora la fue? dinámica. Pero ¿Para si qué no hacer fuese más 20, corto, 30 ¿no habría horas? más interés y más transparencia en ese proceso, como conocer más a nuestros representantes y qué es lo que dicen? Yo no digo que tenga que ser un entretenimiento, no estoy diciendo. Para mí no tiene que ser un show, pero sí tiene que ser un horario en el que se pueda. ¿A qué hora se votó 125? ¿Se acuerdan? A las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Ley de medios, Y también más o menos 6 de la a las mañana, sí. 5 de la mañana. Bueno, Aborto, también. son cosas Madrugadas. interesantes. 2, 3 de la mañana. No, y a la mañana del otro día. Claro. Siguió de largo. ¿A vos te Expósito. sorprendía 4 años para reglamentar una ley? La Corte acaba de ordenarle al gobierno que reglamente una ley de guarderías que se sancionó en 1974. Todavía no está reglamentada. ¿Qué? Bueno, muy interesante. Atención que tiene hoy esta información exclusiva Néstor Espósito en la causa en la que se acusa el entorno de Diego Armando Maradona por proxenetismo, ¿no? Sí, es casi un rezo laico. Dejen descansar en paz a Diego Armando Maradona. Ahora está acusado también de trata de personas porque tuvo una relación ciertamente escandalosa con una nena de 16 años en Cuba. Y se habló aquí, hay abierto un expediente por trata de personas, corrupción de menores. Bueno, vamos a ver algunas fotos que parecen desmentir que allí haya habido algo más que una relación impropia. Bueno, la información exclusiva de Sí, Néstor imágenes que no se Espósito. conocen, Néstor, Sí. son las que vamos a ver, ¿eh? Hoy aquí en Desiguales. Decíamos, estamos con la ministra de Salud, Carla Bisotti. Allí la están viendo para dialogar sobre, aparte de los anuncios que tuvieron lugar en la jornada de hoy, en la mañana de hoy. Vamos a acomodarnos para poder ya ir al estudio. Y además, tercera dosis, es Sí, por otro supuesto. de los temas sobre los que tenemos que hablar. Sí, la diferencia entre tercera dosis y refuerzo, que me parece un tema muy importante para sacarnos efectivamente todas las dudas. Ministra Carla Bisotti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Te vuelvo a Bienvenida. saludar. Los volvemos a saludar. Bienvenida a Desiguales. Muchas gracias, un gusto. Bueno, por suerte parece que va a salir la ley de... En realidad no es etiquetado frontal, es promoción de la alimentación saludable, que es mucho más amplio todavía. Exactamente. Me imagino, por razones obvias, celebrando esto, ¿no? Sí, estábamos planeando con la Secretaria de Acceso a la Salud para pasar ahora por el Congreso para estar en la votación. La verdad que para la salud es bien relevante que salga esta ley, que se pueda avanzar fuertemente en brindar información para la toma de decisiones. Es un derecho el acceso a la información y trabajar con la industria alimentaria. Hay una cosa importante que usted decía, no es que tarda 4 años en reglamentarse, porque Ajá. eso es resorte del Ministerio y el decreto presidencial, que se puede hacer mucho más rápido, pero el plan para implementarlo es en etapas, entonces no es que de un día para el otro Claro. hay que hacerlo, sino se genera una estrategia de etapas. Hay leyes que tardan muchísimo en reglamentarse, pero la idea es que esta, como depende de nosotros, sea bien rápida y se pueda empezar a trabajar para implementar la ley y para trabajar en todo lo que es la difusión. Muy demorada en función de la necesidad y además de las experiencias ya en la propia región, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros habíamos empezado en esta gestión del presidente por primera vez con un consenso entre agricultura, desarrollo productivo y salud para avanzar en esto a través también de la Comisión Nacional de Alimentos y cambiar, digamos, esta reglamentación, y al surgir una ley que trasciende ya las decisiones de los funcionarios que están en ese momento, nos parecía que era muy importante, y también se había hablado que si no salía la ley el Ministerio lo podía sacar. Estábamos trabajando en eso, pero tener un marco legal de esta calidad y de estas características es muy superador. Ahora, ministra, el Estado regulando pareciera que en algunos sectores molesta, ¿no? Digo, genera ruido, hay que andar negociando, yendo y viniendo. Hoy el secretario de Comercio, Roberto Feletti, esbozó que con medicamentos puede llegar a también en algún momento hablarse sobre un control de precios. ¿Qué opina al respecto? Nosotros hablamos con Feletti, nosotros tenemos una subsecretaría de medicamentos que está trabajando también con
la industria farmacéutica para trabajar en acuerdos y para trabajar en políticas públicas que favorezcan la disminución de los precios o por lo menos la estabilidad de los precios. Está claro que hay una dispersión muy grande de los precios. Hay algunos productos que aumentaron mucho más que la inflación y otros productos que se mantienen. Entonces la idea es tener alguna política sostenida también de diferentes estrategias para no tener que hacer lo mismo que con los alimentos, con los medicamentos, sino generar políticas más integrales. Bueno. Pasa como en el pero pasa como en el supermercado esto de que un laboratorio, es decir, una marca tiene un valor, otra marca otro, ir a una farmacia tiene un precio, ir a otra farmacia tiene otro. Bueno, lo que pasa es que en Argentina hay una ley de genéricos que le brinda derechos a los consumidores. Que cuesta que se implemente a veces, ¿no? Por eso vamos a trabajar fuertemente, digamos, fue la intención desde el principio de nuestra gestión, pero por supuesto que la pandemia impactó en todos los planes que teníamos. Pudimos avanzar con este proyecto de ley en trabajo con el Congreso para la prevención de enfermedades crónicas y la idea es ahora fortalecer todas las estrategias digamos, más allá de la COVID en relación a las acciones del Ministerio. Ministra, anuncios muy importantes hoy. ¿Cuándo se espera comenzar con las terceras dosis y qué diferencia hay entre una tercera dosis y un refuerzo que también fue parte del anuncio? Exactamente. La tercera dosis es completar un esquema primario. Ahí, en esta situación particular, con todas las vacunas contra la COVID-19, lo que se va viendo es la necesidad de digamos, ir tomando decisiones a medida que se genera evidencia. Entonces, primero supimos que las vacunas eran seguras y eficaces, supimos cuál era el esquema y el intervalo mínimo, y se fueron ampliando edades en función de la información que se iba generando. Ahora ya sabemos que hay algunas situaciones particulares que requieren una tercera dosis que está dentro del esquema primario, es una dosis más dentro del esquema primario para ampliar la protección. Eso es en los pacientes inmunocomprometidos de 3 años en adelante, independientemente de cualquier vacuna que hayan recibido, tienen la recomendación de recibir la tercera dosis, y las personas mayores de 50 años que recibieron la vacuna de Sinopharm, porque es una vacuna inactivada, que es muy segura y muy eficaz y que aumenta esa protección con la tercera dosis en los mayores de 50 años que tienen lo que se llama inmunosenescencia, que es que su inmunidad empieza a involucionar y se benefician, sobre todo en esta situación donde todavía no está circulando en forma predominante la variante Delta, con la posibilidad de que eso suceda y aumente los casos, brindarle en forma oportuna la mayor protección. Ahora, ministra, ¿las terceras dosis son con la misma vacuna que fueron la primera y la segunda? No necesariamente, se está haciendo lineamiento técnico. La idea es que los mayores de 50 años con Sinopharm puedan recibir la tercera dosis heteróloga con AstraZeneca para que sea todavía mayor la respuesta inmune. ¿Qué quiere decir heteróloga? Heteróloga es que no es la misma plataforma. Muy bien. Perdón. La misma vacuna. Claro, puedes tener 2 de Sinopharm y que la tercera que toque sea de AstraZeneca. Es combinación de vacunas. Bien. ¿Sí? Homólogo es la misma y heterólogo, perdón, hay los vicios de la... está muy bien. Y en relación a los inmunocomprometidos, depende de la edad, también estamos trabajando. Y el refuerzo es algo diferente porque es una vez que recibieron el esquema primario que provee la mayor protección, luego de los 6 meses, al menos 6 meses después, se puede requerir un refuerzo que también puede ser periódico para sostener la inmunidad una vez que baja. Pero eso tiene que ver con todo... ahí vamos, Néstor. Pero eso tiene que ver, ese refuerzo tiene que ver con lo que eventualmente año a año, o no sé cuál será el periodo, se va a tener que reiterar permanentemente. Exactamente. Hasta ahora se sabe que la mayoría de las vacunas van a necesitar un refuerzo al menos 6 meses después de la primera dosis. En este momento, quien ha tenido su esquema completo más allá de los 6 meses, la situación epidemiológica no preocupa para nada. Por eso, desde diciembre, después de avanzar con las terceras dosis y la vacunación de adolescentes y niños, vamos a empezar con el personal de salud, que son quienes primero reciben. La misma prioridad que exactamente. Néstor. Sí, ministra, en los anuncios que pronunció esta mañana hay una suerte de ampliación de la vacunación a sectores que tienen que ver con el turismo, a extranjeros, a menores de edad, extranjeros. Yo imagino en una Argentina que tiene un componente xenófobo en la sociedad, que se queja cuando un extranjero se atiende en un hospital público. ¿Cómo va a caer esto de que le puedan aplicar una vacuna a un extranjero? Imagino voces diciendo, con los impuestos nuestros vacunan a extranjeros. ¿Está ese componente xenófobo?
La verdad es que la mayoría no es así, la mayoría de la sociedad argentina es muy solidaria, la mayoría de la sociedad argentina está adhiriendo a la vacunación y se ha recibido, obviamente, sabiendo que tenemos el stock suficiente para cubrir a todos los argentinos y las argentinas de todas las etapas de la vida, con la tercera dosis quienes lo necesitan y también con los refuerzos a partir de diciembre, ampliar esta protección, sobre todo en fronteras, principalmente en Bolivia y en Paraguay, que tienen las coberturas de vacunación más bajas. Nosotros siempre dijimos que no vamos a dar vuelta a la página de la pandemia hasta que cada país acceda a las vacunas, que han sido inequitativas, sobre todo en Latinoamérica, y hasta que toda la población vulnerable y de riesgo no esté vacunada, no vamos a dar vuelta a la página. Y quienes tienen por ahí una mirada más individualista, la verdad es que también se van a favorecer si podemos vacunar a más población para que no emerja una nueva cepa, para que no reingresen a través de la globalización. Así que si son egoístas también que se preocupen por ellos, es bueno vacunar más gente. Primero la mirada solidaria. Sí, ahora mi pregunta, ministra, es, eso. ¿esos turistas serían menores de edad? Porque entiendo que para entrar al país, vengas del país que vengas como turista, tenés que estar vacunado si sos mayor de 18 años. Exactamente, mayor de 18 años por turismo tiene que tener el esquema completo. Los menores que estén acompañados de adultos, a partir del 1 de noviembre van a estar eximidos de la cuarentena y se les va a poder ofrecer la vacunación para también una forma de atraer el turismo, que hoy hablábamos con el ministro Lamens. La verdad es que tenemos una expectativa muy, muy importante. En muy poquito tiempo aumentaron las reservas, hay aerolíneas que van a volver a volar a Argentina, así que con la perspectiva de tener un verano muy, muy bueno desde el punto de vista del turismo y esa reactivación económica y, por supuesto, también en la parte recreativa que tanto necesitamos. Ministra, ¿en qué momento estamos de contagios? Por ahí se dice muy sencillamente, muy superficialmente, que aumentaron los contagios. Y bueno, algo que mencionaba hace un rato, ¿no? ¿En qué momento está de predominancia la variante Delta o todavía no? Bueno, nosotros lo venimos diciendo desde principios de agosto. El objetivo de Argentina fue retrasar el ingreso de la variante Delta y una vez con éxito, desde junio se tomaron medidas, se retrasó el ingreso. Tenemos una situación totalmente diferente a muchísimos países que hace mucho tiempo tienen la variante Delta predominante. Y una vez que ingresó, también por el esfuerzo de las jurisdicciones en relación al control de los brotes, se retrasó que sea predominante. Eso hizo que pudiéramos avanzar y mucho con la campaña de vacunación y eso hace que ahora, aunque tengamos 60% de circulación de variante Delta, tengamos estables el número de casos hace 2 semanas. Bajaron 20 semanas consecutivas, las últimas 2 semanas dejaron de bajar con una fluctuación del 10%. Cambio de tendencia. Sí, digamos, lo que pasa es que dejaron de bajar en un punto que es bajísimo. Sí. Son 700 casos promedio por día en octubre. La verdad es que las vacunas no interrumpen la transmisión. Lo que buscamos es que baje la mortalidad. Así ¿Hay menos testeos también? Pero eso también es directamente proporcional al número de casos. La positividad es menor del 4%, está cerca del 2%. Así que trabajamos con las provincias la necesidad de sostener los testeos para estar seguros que la situación epidemiológica sigue estable. Pero también sabemos desde agosto, y lo vimos en el hemisferio norte, que en los países con buenas coberturas de vacunación, con esquema completo, aunque aumenten los casos por la variante Delta y por la circulación de personas, por las actividades que fuimos retomando, eso no se traduce en hospitalizaciones y muertes, que es nuestro objetivo. Bien. Pablo Ibáñez. Ministra, ese es el punto. Hola. No quiero aplicar la estadística individual, pero a mí me ocurrió personalmente que empecé a encontrarme nuevamente con conocidos que son positivos o que son contacto estrecho, algo que hacía muchas semanas no me ocurría. Fui a la estadística, Ciudad de Buenos Aires, 22% aumentó la última semana, 72 respecto a 2 semanas atrás. Gran Buenos Aires, 22 y 30 respecto a 2 semanas atrás. El número, sobre una base muy chiquita, es cierto, pero está reflejando. El interrogante es este. ¿Tiene que ver con la Delta solamente? ¿O tiene que ver también con que uno ve que la apertura y el nivel de actividad pública está mucho más, no quiero usar la palabra descontrolado, pero está bastante liberado todo, incluso los hábitos individuales? Son las 3 cosas, claramente. Claramente la variante Delta es más transmisible, lo sabíamos desde el principio. Claramente desde el 1 de octubre, con el aumento de las actividades, la transmisión era posible que aumentara. Por eso lo que nosotros hicimos en agosto fue cambiar el indicador del número de casos por las nuevas hospitalizaciones y la atención del sistema de salud. Y un mensaje muy grande para la población es que la pandemia no terminó,
que el tapaboca en lugares cerrados, con mucha proximidad, que si tenemos síntomas no lo subestimemos, acerquémonos a testearnos, que hagamos el aislamiento, evitemos el contacto con otras personas y si somos contactos estrechos que podamos también hacer el aislamiento. Eso es muy, muy importante, sostener las medidas de cuidado para poder sostener las aperturas y poder monitorear si esta tendencia de 2 semanas que dejó de bajar en todo el país, pero como vos decís, en algunos aglomerados aumentó, sobre todo los aglomerados que tienen circulación de variante Delta, que son el AMBA, que son algunos departamentos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, en el norte de Salta, son algunas de las provincias, es donde tenemos que trabajar más fuertemente para avanzar en lo que es las acciones para disminuir la transmisión. Ministra, para 2022 hay contrato firmado con Moderna. ¿Con otro laboratorio se sabe ya qué va a ocurrir? Nosotros estamos ahora en contacto, tuvimos ayer una reunión con Pfizer, hoy tuvimos con Gamaleya, con CanSino, con Astra, estamos trabajando para terminar de revisar los contratos de este año y para evaluar las necesidades para el año que viene. Nosotros ya con los contratos que tenemos estimamos que tenemos la cobertura de las dosis de refuerzo para la población de 2022 con las 20 millones de Astra, con las dosis de Pfizer que tienen que llegar en... O sea, ¿tenemos todo el año que viene cubierto en estamos cantidad de trabajando, dosis? exactamente. Para refuerzos. Bueno, para es un dato refuerzos. muy Y importante. todavía en la Argentina, si el 100% de la población quisiera vacunarse, puede hacerlo. Absolutamente, todavía no hay vacunas disponibles para menores de 3 años, estamos trabajando también con los laboratorios productores para recibir durante el primer semestre de 2022 la primera vacuna que esté disponible en función obviamente de los estudios y de lo que se vaya definiendo en las entidades regulatorias, así que nos falta, es entre 6 meses y 2 años, 11 meses y 29 días que falta esa franja etaria, pero el resto de la población no solo podría vacunarse, sino que tiene disponibles las vacunas porque tenemos las de Sinopharm, las de Pfizer, las de Astra y las de Sputnik ya en stock para avanzar con lo que nos queda, de iniciar esquemas, de completar esquemas y vacunar a adolescentes, niños y niñas y empezar en dar las terceras dosis, y los vacunar refuerzos. a los turistas y los refuerzos para 2022. Néstor. Hace un momento mencionó como al pasar la ley de genéricos, es inevitable asociarla a la figura de Ginés González García. ¿Sigue teniendo contacto con él? ¿Sigue hablando con él? Sí, claro, lo conozco desde que nací, así que voy a seguir hablando siempre. ¿Hay vacuna argentina en 2022? Es otro de los desafíos enormes. La idea y el proyecto es avanzar fuerte en 2022. Estamos trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con Filmus, con Peirano de la Agencia de Investigación y Desarrollo, con Culfas desde lo que es Desarrollo Productivo y Salud, con el ANLIS Malbrán y con la ANLAP, que es la Agencia Nacional de Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, para poder por supuesto con el CONICET y con las universidades, para cerrar ese círculo virtuoso de lo que es la investigación básica, la investigación clínica, la producción, que fue el desafío más grande en esta pandemia, y su aplicación a la población. Estimamos que 2022 va a ser el año para eso y ojalá a principios de 2023. ¿Finales de 2022? Y ¿cuándo? ojalá a finales de 2022, principios de 2023 podamos tener refuerzos argentinos. Descorchamos como loco ahí, ¿no? ¿Cómo se llamará? Ahí hay algunos Epa. nombres, Ahí. pero eso lo deciden los investigadores. Ah, Ah, así ok, que- muy bien. pero No. porque en su momento me acuerdo cuando se especulaba con vacuna argentina y todo, uno escuchaba nombres posibles, ¿no? Desde la 10 hasta lo que se te ocurra. Te podemos poner un apodo igual. Sí. Por eso, digo, no la hay. tango es medio clásico, ¿no? No, ya tenemos el avión, ya sí, está. está bien. Carla, hay algo que a mí me interesa de sobremanera y tiene que ver con la posibilidad. Después de todo lo que estamos atravesando, porque la pandemia por supuesto que no terminó, pero estamos en un momento como para pensar en otras cosas y parar la pelota un poco más fuera de la urgencia. ¿Por qué salió tanto de agenda la necesidad o no de una reforma del sistema de salud? No, la verdad es que no es que salió de agenda. Nosotros, de hecho, tenemos una subsecretaría que se llama Integración de Sistemas de Salud.
con un subsecretario que asumió hace muy poquito y que tiene justamente esa mirada. Hoy tuvimos una reunión. La pandemia ha integrado el sistema de salud y ha sido una oportunidad enorme para sostenerla. ¿Pero se va a institucionalizar esa integración? Hemos trabajado como nunca con la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, que es el Ministerio de la Salud del país, no del sector público. Nosotros tenemos la superintendencia que depende de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud y regula también a las prepagas, al sector privado. Así que en articulación desde la superintendencia, el sector público, el PAMI, las obras sociales provinciales, las clínicas, los sanatorios, estamos trabajando como nunca en forma integrada. Una cosa que la pandemia reflejó que tiene que cambiar del sistema de salud en la Argentina. Lo que tiene que cambiar es que alguien dude que la salud es una prioridad. Lo que tiene que cambiar es que haya alguna duda que la salud no es el pilar para el desarrollo económico, productivo, para la educación. Es algo que nos venía pasando, que nosotros valoramos la salud cuando la perdemos y realmente tiene que ser el eje del Estado para poder desarrollar todas las demás áreas. Me parece que eso ha quedado claro. Nuestro presidente lo tenía claro apenas asumió, por eso volvió a estatus de ministerio y además ya había implementado políticas en relación al plan de vacunación, al sarampión, al remediar, Sí, lo cierto es que la gente, a ver, el sistema de salud en Argentina, el sistema público, siempre se rescata, es muy respetado, pero también hay una enorme cantidad de violencias simbólicas, esperas interminables a veces para un turno de consultorio, todas esas cosas que cotidianamente hay que padecer, digamos, ¿no? Bueno, eso no es solo en el sistema de salud, la verdad es que el de salud pública, la verdad es que la fragmentación del sistema de salud genera barreras en el acceso a distintos subsectores. El personal de salud, los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos que tenemos en Argentina son un lujo y sin lugar a dudas el trabajo que hay que hacer, no solo desde el Ministerio de Salud de la Nación, porque la salud también es provincial y municipal, es seguir fortaleciendo la parte edilicia y todo lo que significa la salud digital para agilizar todas esas estrategias que en un sistema de salud fragmentado requiere un rol rector fuerte del Estado Nacional, del Ministerio de Salud, y es lo que ha generado como oportunidad esta pandemia. Bien. Gracias, ministra. A ustedes. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, nos vamos de vuelta al encuentro de nuestros compañeros y compañeras. Gracias, ministra. Un placer. Pero me haces quedar mal que tengo que saludar a La segunda vez. Pero No perdamos las formas, Trujillo. nunca. Bueno. Cande. Sí, vamos a hablar justamente de la ley de etiquetado frontal, de lo que se está discutiendo ahora mismo en el Congreso de la Nación y un poco con lo que decía la ministra de esta falsa dicotomía entre economía y salud. Tenemos el caso de países en la región que vienen implementando este tipo de leyes y las empresas logran adaptarse y los consumidores terminan teniendo más conocimiento justamente sobre lo que están consumiendo. Vemos en pantalla justamente experiencias. Esta es la experiencia de Ecuador, que tiene un semáforo donde alerta, digamos, ya con colores, pero también con información si te está alto en grasa, en azúcar, en sal. Una idea justamente de tener más información a primera vista. Este es el caso de Reino Unido, porque obviamente no es una experiencia solo de Latinoamérica, ni mucho menos. Y también está el caso, obviamente, de Chile, de Uruguay, que tienen sistemas más parecidos a lo que se está discutiendo acá en Argentina, que es de poner la etiqueta octogonal en negro y en blanco. Esta es justamente lo que se está pidiendo en Brasil. Entonces, distintas experiencias regionales que hablan de no solo la posibilidad de esta ley, sino también de qué es lo que sucedió después de que se implementó. Antes de ir a ese punto que tenemos los números del Instituto Nacional de Nutrición y de Tecnología de Chile, justamente para ver cómo sucedió luego de la implementación, hay que decir que en Uruguay la ley salió en 2018, iba a tener estos 18 meses de transición, digamos, y luego se pospuso un año más, porque siempre hay, digamos, ciertos desafíos para las empresas para poder implementar completamente esta norma. Y le cayó la pandemia, Cande, perdón, ¿no? Pero digo, Uruguay en ese sentido tiene una excusa un poco más Sí, bueno, del 18 al 20. viable. Bueno, pero en Chile, por ejemplo, la ley salió en 2012 y logró implementarse finalmente en 2016. Digo, Claro, en góndola se dio 4 años después. A góndola, al consumidor, a lo que estaba llegando al supermercado, llegó 4 años después. Claro. Digo, es normal en Argentina ahora mismo, digo, la Copal el año pasado ya dijo que estaba en contra, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, que es la misma que condenó, digamos, el congelamiento de precios, también dijo que estaba l'AmCham, que la venimos nombrando mucho últimamente. Sí, por suerte.
también No, dijo digo que por estaba suerte equivocado. para saber dónde, para saber quién es quién y además Claro. qué intereses representan. Es muy importante eso, que se sepa. Sí, también el peso que tiene, digamos, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos Pero en por Argentina, supuesto. que por ahí los consumidores no saben tanto el peso que tienen en las góndolas y la concentración que Claro. manejan, ¿no? Es importante lo Hay que dice tener la Procter ANFA. Gamble, Unilever, que tiene una enorme cantidad de productos. Lo que está claro con esto es lo retrasado que está en la Argentina, ¿no? Esto que ya se discutió en países ni siquiera del hemisferio norte, ya de nuestra región. Totalmente. Y tenemos la experiencia justamente de nuestro país vecino, de Chile, de qué es lo que sucedió 2 años luego de la implementación de la ley, y lo que habla justamente es de una reducción del 25% en la compra de bebidas azucaradas, digo, a partir del etiquetado en estos productos, una reducción del 14% en la compra de cereales altos en grasa, alto en azúcar, una disminución del 30% del contenido de sodio y azúcares en alimentos envasados. Y esto es central, porque digo, lo que termina pasando con la ley de etiquetado, lo que la evidencia muestra, es que justamente luego las empresas tienen que adaptar esos productos porque lo que quieren es evitar esas etiquetas en el producto. Entonces Claro. terminan mejorando la calidad de esos productos y en ese sentido mejora lo que los consumidores acceden en la góndola, Sí, ¿no? todo esto es ganancia en salud de la población. Exacto. Sobre todo con ganancia en niveles de salud. obesidad muy importantes, ¿no? O de sobrepeso o de obesidad. Sí, hay algunas también reclamos, digamos, donde, bueno, a veces parece, no siempre la obesidad tiene que ver justamente con este claro. tipo de alimentos, pero sí con el hecho concreto, digo, una va al supermercado y muchas veces no sabe lo que está comprando porque no se pone a leer detrás los ingredientes o incluso los lee y no sabe lo que quieren decir, digo, la mitad son químicos, es lógico que suceda esto, pero es una buena experiencia saber que mejora la calidad de los productos que se consiguen en góndola. Y por último, pero que también es muy importante de lo que se está trabajando en esta ley de etiquetado, es la reducción de un 45%, o sea, casi la mitad en la exposición de niños, niñas y adolescentes a publicidad de alimentos que son altos en grasa, alto en azúcares y muy altos en sodio, ¿no? Esto tiene que ver justamente con el marketing que se le hace a estos productos y obviamente el impacto que tienen sus Sí, consumidores. muy importante esto, muy importante. Es la regulación también del deseo. Hay una frase histórica, más allá de la anécdota, que dice: el verdadero control se ejerce sobre el deseo. Meterse en la publicidad, a mí ya me parece una cosa realmente muy importante. Se hizo con el tabaco también, ¿no? Igual te digo Con el algo, consumo de regular el tabaco. deseo es un título un poco fuerte. No, Cuando ¿por qué? estamos hablando de la No, era no, del deseo. escuchá la frase entera. El verdadero control Néstor se y Pablo ejerce sobre el también se deseo. rieron. Bueno. El deseo no, con el No deseo. el deseo, Eso pero no. diría Deseo no, que Caruso. si vamos a decir que los deportistas están bebiendo bebidas azucaradas, no es completamente cierto. Claro, ¿no? claro. Está bien. Tiene que ver con más la realidad, salir de la publicidad y ver la realidad de los hechos. Gracias, Cande. Excelente informe. Pablo Ibáñez. No, pensaba también vinculado al tema del etiquetado, cuánto se puede tomar de la experiencia del tabaco, los etiquetados en los tabacos, que hace 15 años no existía y Claro. también hubo un lobby fenomenal, y la cerveza en la publicidad. Sí. Básicamente las bebidas alcohólicas en la publicidad, que no sé si usted recuerda, en un momento se hablaba que salía más barato 1 litro de cerveza que 1 litro de leche. Pero perdón, a mí me ¿Qué? sigue llamando mucho la atención que en las camisetas de los equipos de fútbol haya publicidad de bebidas La alcohólicas. selección. Y que cuando dan las conferencias de prensa, cuando selección terminan. nacional, claro. Claro, en la selección también. Cuando dan la conferencia de prensa tienen una bebida azucarada y una cerveza. Digo, hay una relación ahí un poco complicada, ¿no? Bueno, y también eso uno puede decodificarlo, leerlo, lo que ocurrió en el Congreso. Vos decías, el 5 de octubre no se trató la ley y mágicamente, 20 días después, todos levantan la mano para acompañar la ley. Todos no, porque hay algunos sectores, algunos legisladores que particularmente se opusieron a la ley. ¿Qué ocurrió en el medio? Uno puede decir claramente que el 5 de octubre la oposición de alguna manera hizo un piquete de fuerza en el sentido político y dijo sí al oficialismo: ustedes no juntan los votos solos, no hay sesión. En aquel momento hubo una discusión sobre el tratamiento de la ley de etiquetado, sobre qué se iba a discutir en el Congreso. El Frente de Todos no accedió a un pedido específico que hacía la oposición y no hubo sesión. O sea, para mostrar fuerza. Para mostrar, pero hubo algo todavía que a mí me parece más interesante. ¿Recuerdan lo que ocurrió después? El argumento de por qué no se trató etiquetado, porque se decía: con tanta pobreza que hay en la Argentina, ¿a quién le importa tratar el Sí. etiquetado? Bueno, el mismo bloque, los mismos actores que en aquel momento usaban ese argumento,
hoy estuvieron acompañando, por suerte, lo que es la ley de etiquetado, que además presenta otros matices, presenta una serie de cuestiones particulares. La cuestión de las provincias azucareras, algunas provincias que tienen mucha industria alimenticia y que no saben cómo va a ser el proceso de adaptación, porque también en todo este proceso hay dos etapas: los consumidores y también la industria generada en torno a los alimentos y los controles y demás. Esa fue la discusión política que se va a subsanar, teóricamente, porque hay número suficiente para que hoy se trate, pero que parece que quedó medio difusa cuando pasaron las semanas. Bien. Bueno, en un ratito ya estamos charlando en el living con Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Ya nos está esperando en el living en un segundo. En un ratito nomás vamos a charlar con él. Néstor Espósito, información exclusiva. Recomendación importante para encarar este tema: hay que prescindir de cualquier valoración moral respecto de la vida sexual de Diego Armando Maradona. Lo que vamos a contar son hechos que tienen que ver con una causa judicial que está a cargo del fiscal Carlos Rívolo, que tiene la causa delegada por el juez Daniel Rafecas. Hay una denuncia por trata de personas contra el entorno de Diego Armando Maradona. Cuando hablamos del entorno, hablamos de Guillermo Coppola, de Omar Suárez, de Ferro Viera, de la gente que acompañó a Diego Armando Maradona durante su etapa de recuperación, por llamarlo de alguna manera, en Cuba, después de un episodio cardíaco aquí en la Argentina y en Uruguay. Bueno, allí apareció una joven cuyo nombre es Mavis, que apareció mediáticamente en los últimos tiempos, diciendo que había sido secuestrada, que había sido corrompida y que había sido víctima de trata de personas. Vamos a ver estas fotos que tienen que ver con la relación de Diego Armando Maradona con Mavis durante su etapa en Cuba. ¿A quiénes estamos viendo en la foto, además de, por supuesto, Diego Armando Maradona? A ver, déjame que me pongan los anteojos. Lo que aparecen allí es Diego Armando Maradona, junto con Mavis, con la madre y con la abuela de Mavis. Una relación familiar en un lugar muy selecto, es el Club La Habana. Ese club había sido fundado por el dictador Fulgencio Batista, fue recuperado por la Revolución, hoy es uno de los centros de reuniones más importantes de La Habana. Estaban allí celebrando un acontecimiento social. ¿Es la única foto? ¿Cuál es el valor judicial de este material? Básicamente, lo que intentan esta foto desde el entorno que acompañó a Diego Maradona en Cuba es desmentir todas las acusaciones que hubo respecto de la trata de personas y demás. Esa persona que aparece al lado de Diego Maradona es la madre de Mavi. Y quien aparece abajo a la izquierda, tapada por el graf, es la abuela de Mavis. Ahora, lo que explican el entorno de Diego Maradona es que más allá, insisto, de cualquier interpretación moral respecto de una persona mayor de edad, estando en pareja con una nena de 16 años, Mavis era, para la consideración de todo el entorno, la pareja en ese momento de Diego Maradona. Despejemos las connotaciones que tienen que ver con que era una menor de edad, más allá que en Cuba no lo era en ese momento. No es un tema menor, pero entiendo que lo decís, en la causa se está valorando este material. Exactamente. Digo, la valoración personal respecto de la conducta de Diego Maradona es personal de cada uno, y a mí tampoco me gusta que una persona mayor de edad esté con una nena. Es un delito en la Argentina, ¿no? Es un delito en la Argentina. Digo, si esto hubiese ocurrido en 2021 en la Argentina, esto es un delito. Sí. No hay justificación alguna. No. Hoy ese delito está virtualmente prescripto por el paso del tiempo. Dale, Candela. También hay que decir que en muchos casos de trata de personas la familia está metida. Digo, muchas veces sucede que son las madres, que son las tías en situaciones de mucha vulneración social las que entregan o las que venden a sus hijas y demás. Entonces, lo digo porque a veces la foto o ver a la familia y demás, también hay que respetar justamente el relato, la vivencia de la víctima. Es cierto, pero hay una historia detrás de todas estas fotos que tiene que ver con por qué vino la Mavis a la Argentina en la época que estaba aquí junto con Diego Armando Maradona. La versión, la denuncia indica que fue traída poco menos que en la clandestinidad. Mirá esta foto, en esta foto están Diego con Mavis, y las otras dos personas que aparecen allí son Javier Sotomayor, el mayor emblema del deporte cubano, el atleta Javier Sotomayor, junto con su pareja. Esa es la estancia, la quinta, la Pradera, donde Maradona hacía su recuperación. Insisto, esto dicho con muchas comillas, lo de la recuperación. Pero había una vida social que tenía este escenario. Mavis vino a la Argentina para un homenaje a Diego Armando Maradona. No vino con el objetivo de operarse, que es lo que
quedó establecido. ¿Pero se operó en Argentina? Pero se operó en Argentina con un médico que le fue recomendado al entorno de Maradona por el entonces médico personal de Diego Maradona, Alfredo Cae. Se operó en la Argentina, después de esa operación tuvo un inconveniente, fue un implante mamario, fue un inconveniente porque se fue a cabalgar junto con Maradona al campo de un publicista muy conocido en la Argentina, hacedor de presidentes en la Argentina, ya fallecido. Allí tuvo ese inconveniente de salud y después de esa situación se produjo un alojamiento en una casa que había alquilado Diego Armando Maradona. Había ingresado Mavis a la Argentina con una autorización de sus padres, de su madre concretamente, y un permiso especial que Diego Maradona había gestionado ante Fidel Castro. Néstor, te hago una pregunta para entender bien lo que tramita en Argentina y lo que tramita en Cuba, ¿no? Digo, y esto ya es una opinión personal. A mí, desde las fotos, me resulta repugnante porque es una niña con un hombre mayor, como dice Cande, una mujer que yo no sé en qué situación estaba familiarmente o de vulnerabilidad en Cuba y demás. Dicho esto, hay una causa en la Argentina concreta, que es la información que vos traes. Esto, en la Argentina, ¿qué significa en cuanto al transcurrir de la causa? ¿Qué puede cambiar? Bueno, básicamente lo que intentan con esto es demostrar que no hubo trata de personas, que la causa en la Argentina es por trata de personas. Claro. La trata de personas es un delito muy complicado en la Argentina, que tiene incluso una fiscalía especial dedicada a eso. El objetivo de esta prueba presentada en el expediente es demostrar que no existió trata de personas. Claro. Gracias, Néstor. Bueno, vamos a hacer un breve corte. Esto va a estar mañana en todos lados, yo aviso, ¿eh? Sí. Esto va a estar mañana en todos los programas sobre espectáculos y que tratan el tema Diego Armando Maradona. Ya que volvés sobre el tema, subrayo lo que dice Cande, digamos, ¿no? Poner en tela de juicio la declaración de la propia víctima. Dicho esto y dada la importancia del material, nos vamos a una pausa y al regresar en Desiguales en vivo por la televisión pública charlamos mano a mano en el living con Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria y candidato a diputado nacional. Ya venimos. Estamos en vivo, seguimos aquí en Desiguales y lo decíamos, una semana en la que el congelamiento de precios, la intervención de la Secretaría de Comercio en lo que es el mercado alimenticio, bueno, fue sin ninguna duda una de las noticias más importantes y estamos ya aquí sentados con Sergio Palazzo, titular de la bancaria, candidato a diputado nacional. Bienvenido, Sergio, gracias. Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por el programa. Gracias. Rol de los sindicatos en el control de los precios. Hemos hablado en la semana con Hugo Yasky de la CTA, él decía totalmente de acuerdo, a favor de que nos involucremos, de que salgamos a la calle, de que lo hagamos. ¿Qué opina? Coincido plenamente con lo que dijo Hugo. Creo que es un tiempo en donde todos tenemos que aportar a cuidar precisamente la mesa de los argentinos particularmente, porque si hay precios que han subido sobremanera son los que tienen que ver con la comida, ¿no? Y me parece que el Estado ha tomado una decisión correcta a través de la Secretaría de Comercio. Coincido, la medida es temporal, es hasta el mes de enero, creo. Coincido con la medida esta que se tenía que tomar y por otro lado creo que tenemos que colaborar los sindicatos y todas las organizaciones sociales para controlar esos precios. ¿De qué manera? Mirá, uno puede ser a través de voluntariados para controlar precios, podemos aportar los cuadros orgánicos de las organizaciones sindicales, nuestro cuerpo de delegados, para que acompañen a los funcionarios de la Secretaría de Comercio, esa sería una de las formas. La imagen, Sergio, sería muy repudiada, digamos, ¿no? Por quien dice que la militancia patea la puerta de las empresas, de los supermercados. Bueno, ellos patean la puerta de los hogares argentinos y los destrozan cuando suben los precios, entonces me parece que la comparativa es también de los dos lados. A mí lo que me llama la atención es que los que protestan y no quieren adherir al acuerdo de precios son los mismos que no querían pagar el aporte solidario a las grandes fortunas. Quiere decir que mientras más dinero tienen, más tasa de rentabilidad tienen, son característicamente como persona o como ser humano, como parte de un país, no entienden las razones colectivas sino las individuales, ¿no? Sergio, ¿negociar con banqueros es como negociar con empresarios? Digo, ¿se puede decir que es lo mismo o que son distintos? Son de los empresarios el sector quizás con más poder en la Argentina y en el mundo también. El sector de las finanzas muchas veces condiciona gobiernos en distintos países, condiciona políticas económicas y negociar con ellos es muy duro, sí, pero bueno, hemos logrado a través del tiempo ganarnos un respeto con nuestras compañeras y nuestros compañeros, nos acompañan. ¿Y cómo se gana ese respeto? Nos la ganamos trabajando junto y codo a codo con nuestros compañeros, entendiendo las necesidades
que ellos tenían y peleando hasta el final, ¿no? A nosotros nos tocó una dura pelea de mucha resistencia durante el gobierno de Macri. Fue uno de los pocos sindicatos que no perdió poder adquisitivo cuando el promedio de la pérdida del poder adquisitivo del salario rondó el 24%. Y lo hemos hecho siempre, es decir, hemos tenido esa característica, eso nos ha ganado el respeto de nuestros compañeros y cada vez que hemos planteado algún tipo de medida porque no hubo una solución a través del diálogo, nos acompañaron y las medidas son fuertes y contundentes. Pablo. Cuando se habla de precios, sí, a veces nos olvidamos de hablar también de salarios. Sí. Porque si hubiese un equilibrio en las subas, más allá de las incertidumbres que pueden generar las inflaciones, sería un tema que se podría compensar. Sacando que hay mucha gente que está en negro, que tiene otra irregularidad. Ahora, ¿hay una política de los gremios vinculada con el tema salarial? Recuerdo que ustedes cuando cerraron primero 29, que era la oferta de que nadie supere el 30%. Sí. Hubo como una gestualidad, pareció en ese momento de los gremios, para no tensar la relación con los empresarios o no forzar en todo caso un proceso inflacionario. Eso finalmente o no dio resultado o la inflación se disparó por otro lado. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en principio es muy buena la pregunta y hay un dato para tener muy en cuenta que me parece relevante cuando empieza esta disparada inflacionaria. Si vos tenés consideración, empieza en cuanto a los números, a partir del mes de abril empieza a escalonarse más fuertemente la inflación en la Argentina. Si mirás los números de abril, el tipo de cambio había tenido un crecimiento de 1.9%. Si mirás los salarios, estaban en el orden del 29%, que era esa pauta o la pauta que envió el Poder Ejecutivo en el presupuesto del Parlamento. Quiere decir que promedio era 2.4, 2.5 mensual. No tenías aumento en los servicios públicos. Entonces, tus variables te daban, o las variables macroeconómicas te daban en el orden del 2% de inflación. Sin embargo, fue 4.3%. Esto demostró dos cosas, que no estábamos controlando correctamente los precios y segundo, la voracidad que tiene el sector empresario, que cada vez busca una tasa de rentabilidad mayor. Si todas las variables y todos pusimos algo para que bajara la tensión inflacionaria, hubo alguien que faltó esa cita. Y esa cita fueron los formadores de precios, por eso suscribo que está bien el control de precios que se efectúa ahora, porque tuvieron la oportunidad de acompañar una política para bajar la inflación y lo que hicieron fue todo lo contrario. Pero Sergio, ¿este nivel de inflación solo se explica por la voracidad de un sector del poder económico? Tiene distintas variables, es decir, vos has tenido un nivel de emisión por encima de lo normal, producto de la pandemia, tuviste que cubrir y ¿La asistir. emisión genera inflación? ¿Estás con Santilli? No digo que genera inflación, lo que digo es que vos tuviste contra poca recaudación una emisión y esa emisión te hizo expander en este momento que reactiva la economía, te hizo expander un poco el consumo y demás, pero básicamente es el sector empresario que no cuida los precios. Si vos tenés, acabo de dar números concretos del mes de abril, y eran todas las variables parejitas para que la inflación diera 2 puntos, y dio 4 puntos y pico. Entonces quiere decir que hay una situación en donde los precios tienen que ver y esa cadena de formadores de precios es lo que hay que controlar en la Argentina y hasta ahora no hemos dado en la tecla en controlarlo. Cande. Sí, justamente como explicabas, muchas veces se dice, ¿no?, la puja distributiva como un factor de la inflación y demás. Cuando uno ve los datos, desde 2017 en el valor agregado los salarios vienen perdiendo contra la inflación. Pero el sindicato de bancarios es uno de los mejores, digo, en la negociación. ¿Qué recomendación darías al resto de los sindicatos? Digo, ¿por qué el bancario es justamente el que más viene ganándole o por lo menos aparejando la inflación? Nosotros pertenecemos a un sector que tiene una rentabilidad, ha tenido una rentabilidad alta, ¿no? Y particularmente en el gobierno de Macri, donde el tema de títulos, LELIQ y todas las operaciones que se hacían le generaban una tasa altísima de rentabilidad. Bueno, es el momento en que vos tenés que presionar para obtener un acuerdo salarial satisfactorio. Y un acuerdo salarial nunca puede estar por debajo de la inflación. Tampoco quedarse solamente con la inflación, porque si no sería un ajuste por inflación. Y vos lo que tenés que hacer es crecer los salarios. Por eso el presidente de la Nación planteó que los salarios tenían que estar por encima de la inflación y buscaremos esa pauta. Por eso las reaperturas que hay. Nosotros, si bien habíamos acordado un 29%, ese 29% se totalizaba y se integraba en el mes de agosto. Y en el mismo mes de agosto quedaba la revisión para lo que resta del año. Quiere decir que por más que firmes para 12 meses, vos tenés ventanas por donde salir, ¿no es cierto? Sí. Nosotros ahora tenemos una en diciembre, por ejemplo. Tenemos el 45,1 ya y en diciembre revisamos porque termina nuestra paritaria. Y en este contexto, ¿no?, donde vos
marcás bien el poder particular que tienen los trabajadores formalizados y un contexto donde no hay creación casi de empleo privado, donde hay un gran peso de los movimientos sociales, donde está costando más ese trabajador registrado del sindicalismo del siglo XX. ¿Cómo ves el futuro de esas negociaciones salariales y de esos Mirá, las intentos de negociaciones acuerdo? salariales siempre van a ser complejas, porque hay un interés de la otra parte de querer obtener una mayor tasa de rentabilidad. Y esa mayor tasa de rentabilidad la tienen o por la caída del salario con respecto a la inflación, lo que le genera una tasa mayor de rentabilidad, o la tienen por la quita de derecho, que es el salario diferido, por eso impulsan proyectos como la eliminación de las indemnizaciones. Entonces, si vos eliminás para ellos lo que es un costo, seguramente obtienen mayor rentabilidad. Esta es una gran discusión que se va a dar porque creo que están un poco envalentonados después de las elecciones PASO y pululan proyectos, todos por derecha, a ver quién es el que te quita más derechos, ¿no? Entonces me parece que va a ser un rol fundamental el del sector sindical en la defensa de los derechos como parte del salario diferido y en el mantenimiento del salario en términos de tu negociación paritaria y el crecimiento del mismo para recuperar a aquellos que perdieron durante 4 años. Sergio, ¿cómo ves la campaña? ¿Cómo ves a Juntos por el Cambio, tus contrincantes, por decirlo de algún modo? ¿Cómo ves lo que va a pasar el jueves en Dolores? Juntos por el cambio de domicilio sería, porque se cambian unos para un lado y otros para otro, ¿no? Mirá, yo veo una campaña que ha sido... exclusivo de Juntos por el Cambio. Sí, ¿sabes? no, pero convengamos que es llamativo que siendo gobernador de una provincia, en la próxima elección sos candidato en el distrito de Capital Federal, ¿no? Pero nosotros hemos tenido un problema en la campaña electoral, en principio porque estamos acostumbrados a la masividad de los actos que actúa como polea de transmisión de tus proyectos, de tus sueños, de la incentivación a la militancia. Eso no se dio. Entonces terminaste haciendo la política en los sets televisivos. Y en muchos de esos sets televisivos no hay objetividad. Vos podés ganar un debate, te fuiste contento del canal, pero te editorializaron y al otro día te dieron durante 3 días seguidos con algo. Entonces... eso en donde el contacto directo se perdió fue un tema que a nosotros nos perjudicó. Obviamente tuvimos una pandemia en el medio y obviamente también hay que reconocer que la valoración que hicimos no fue acertada en cuanto a que la sociedad iba a interpretar de otra manera el cuidado de la salud, que tan bien explicó recién la ministra. Impactó más en la sociedad quizá lo económico que el cuidado de la salud, y esto tuvo una consecuencia electoral, por eso el gobierno tomó medidas posteriores a las PASO. Sergio, te vamos a convocar aquí en estas pantallas. Van a ir apareciendo de a poco algunas personalidades. Breves definiciones sobre cada uno o una de ellos. A ver, arrancamos primero por Hugo Moyano. Un dirigente sindical respetable que fue la resistencia en los 90 con el MTA. La CGT reunificada va a estar a la altura del acompañamiento de las demandas de los trabajadores o le van a pedir el atril también en esta oportunidad. Mirá, yo creo que es necesaria la unidad del movimiento obrero porque cuando gobierna la derecha sustenta o tiene su base de sustentación en los medios hegemónicos y en el poder económico. Y cuando gobiernan los gobiernos populares tienen que tenerla en el movimiento obrero para sostener sus políticas. Y en este caso el movimiento obrero tiene que unificarse, entre otras cosas, para acompañar a un gobierno al que ayudó a llegar al poder. Segunda foto, Palazzo, a ver qué opina. Facundo Manes, Unión Cívica Radical. Lo he escuchado mucho hablar sobre la ciencia y la educación, pero no lo vi cuando le quitaron presupuesto al CONICET, no lo vi cuando echaron a los becarios del CONICET y me parece que para hablar de eso hay que tener cierta autoridad que en este caso no la estaría teniendo. Vos tenés un origen radical, tenés una pertenencia radical. ¿Es el futuro del radicalismo, Manés? Yo creo que en el marco de un partido que acuerda con el PRO no tiene futuro el radicalismo, porque traiciona sus propios principios. Muy bien. Bueno, seguimos en la próxima... Sea Manes o el que sea, ¿no? La próxima imagen. Marco Galperín. Vamos a decir, creador, dueño de Mercado Libre, actualmente viviendo en Uruguay. Un oportunista aprovechador de circunstancias. ¿Por qué? Porque él tiene una empresa que se desarrolló en principio sobre la base de exenciones impositivas que no tienen otros ciudadanos. Vos como trabajador, si tenés un buen salario, pagás más impuesto a la ganancia de lo que le cobran a él. En proporción, claro. Una pyme pagaba más tasas impositivas que lo que pagaba él por las desgravaciones que tenía a través de lo que era la ley de software antigua. Entonces,
Una cosa puede ser que vos tengas determinadas exenciones o exenciones impositivas hasta determinado límite de facturación, otra que una empresa que vale 50.000 millones de dólares en cotización en Wall Street tenga beneficio impositivo por encima de lo que paga un trabajador o por encima de lo que paga una pyme. ¿Cómo está el encuadramiento, el tema del encuadramiento de los laburantes? A nosotros el Ministerio de Trabajo nos ha dado una simple inscripción para buscar esa afiliación y bueno, vamos a trabajar en eso para tener la cantidad de afiliados y reclamarlo. Porque hacen trabajo financiero, por eso. Pero por supuesto, es decir, no solo hacen trabajo financiero, es una empresa, y lo vengo diciendo hace tiempo, que toma ahorro público y el ahorro público está penado por la ley de entidades financieras. Debería haber alguna acción. Nosotros hemos hecho una presentación en el Banco Central pidiendo que se investigue esa toma de ahorro público, porque la plata que a veces prestan, la prestan con la que no le pagan a los clientes que tienen. Bien. Eso es toma de ahorro público. Bueno, La última. esta es Vamos hermosa, a hablar un poco de fútbol. Uf. Bocini. Un ídolo total. ¿Tiene ganas de ser Bocini. presidente Independiente? No, Palazzo? no, Independiente tiene un buen presidente que es Moyano, yo lo acompaño en la comisión directiva y si quiere seguir, lo seguiremos acompañando. ¿Cómo se ven para las próximas elecciones? Bien, bien, Independiente, una cosa es los resultados, el fútbol lamentablemente es así, es decir, dependés que la pelota pegue en el palo y entre y no que peguen en el palo y vaya afuera. Vos vas al predio de Villa Domínico que se ha construido y parece un predio europeo, vas al estadio y se pudo terminar, se levantó un concurso de acreedores, hizo una gran gestión, faltan resultados deportivos y nos falta Bocini jugando en Independiente. Que vuelvan los enganches, ¿no? Y ese resultado ¿Por qué no estaría, forman ¿no? enganche? Usted con Bocini, que vuelvan los 10, ¿o no? Que El vuelvan 10 los 10, clásico. que vuelvan los 10. Sí. Bueno, Sergio, muchas gracias. Gracias. No, gracias a por ustedes, haber han sido venido. muy amables. Bueno, nos vamos, Lucila Trujillo. Sí, señor. Mañana 9 de la noche nos volvemos a encontrar y como les contamos, mañana 27 de octubre se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner y aquí en la televisión pública va a haber un documental especial y exclusivo hecho por nuestros compañeros. Y ahora nos quedamos jugando con Robert. Con en la Robert. televisión pública. ¿Quién sabe más de Argentina? Vamos. Hasta Chau. mañana. Que pasen bien.